Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, el día de hoy vamos a platicar de impuestos, una posible reforma fiscal, las cosas que se están discutiendo en el Congreso y también pues en la opinión pública. Esto es un problema aritmético, o te endeudas o cortas gasto. Y pareciera que el presidente no quiere ni uno ni otro. Si la simplificación significaría pues facilitar la formalización, pues ojalá sería una buena opción. Si un pedacito de su legado es una mejor capacidad para cobrar impuestos bien, particularmente a quienes generan más ingreso en México, puede que no sea un mal resultado. Me acompañan Beata Boina, Alejandro Poiré, yo soy Héctor Juan Villarreal. Le mandamos muchos saludos a nuestro compañero Carlos Elizondo, que el día de hoy no estará presente, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Se había hablado, y creo que esto estuvo ocurriendo desde principios del año, se hacía mucha referencia a que el presidente López Obrador había comentado que en la primera mitad de su sexenio no iba a haber grandes cambios fiscales. Sí, ese fue como el saque, ¿no? De ahí veníamos. Claro, y aceptado por el mismo presidente, Beata Alejandro. De repente, entonces, va tomando tracción la idea de esta comisión que se forma en la Cámara de Diputados con un nombre bastante poderoso, Comisión para la Transición Fiscal. Se empieza a subir mucha gente, había bastantes temas que se estaban discutiendo o que se están discutiendo, no sé si hablarlo en pasado o en presente, pero las discusiones están aquí. De repente suceden varias cosas. Con suerte se están, doctor, porque eso quiere decir que no han muerto del todo. No han muerto, o sea, no han muerto, incluso hay muchos dilemas, Alejandro, Beata, y hay muchas cuestiones que tendríamos que estar enfrentando independientemente de las preferencias y de las voluntades. Y yo creo que esto es relevante, porque en un movimiento que sorprendió a medio mundo, nos enteramos con este cambio anticipado del secretario de Hacienda, la llegada de Ramírez de la O y un anuncio tajante del presidente y de la jefa del SAT diciendo: viene una reforma de corte administrativo. Tenemos que hacer que el pago de impuestos sea más sencillo, tenemos que hacer que la evasión y, muy importante, la elusión, ¿qué es esto de la elusión? La forma en que no se pagan impuestos por medio de cuestiones legales, es decir, no es un fraude, no es algo ilegal, pero tú usas la ley para no pagar impuestos. Esa es la elusión fiscal. Vamos a combatir todo esto y esto nos debería de dar los recursos suficientes, equivalentes, lo dijo la jefa del SAT como tal, a una reforma fiscal. En eso estamos. Sí, de hecho afectaría sobre todo a un grupo que ya paga los impuestos, ¿no? Básicamente. Y en ese contexto se habló también, o sea, la jefa del SAT, Buenrostro, ya mencionó claramente que esa reforma, entre comillas, que no es reforma, sino más bien un ajuste administrativo, pues afectaría sobre todo a los grandes contribuyentes, a las empresas. Ese es el objetivo, ¿no? Parece. Entonces, exprimir más los que ya pagan y los que pagan más, pues aún más, pero la verdad es que no necesariamente ampliar como la base de los contribuyentes o buscar como otras fuentes de ingresos posibles, porque obviamente si el presidente dice no va a haber subidas de impuestos o impuestos nuevos, pues posibilidades de aumentar son realmente escasas. Ahora, la parte que, si quieren, ahorita le entramos a la parte sustantiva de qué va a pasar, pero para mí esto es un caso muy bonito de que el voto de las personas importa, salvo que aquí me corrijan, pero a Héctor no lo ven, pero está asintiendo con la cabeza afirmativamente de manera muy enfática. Y en los totalmente. El voto importa. Por varias cosas. Primero, creo que ya lo mencionamos en una ocasión anterior,
Pues porque perdió el artífice de un grupo de trabajo muy importante, su reelección, que es el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del grupo parlamentario de Morena, que buscaba su reelección, pero la buscaba por un distrito en Ciudad de México, y en Ciudad de México, pues a Morena le fue bastante mal. Entonces, ese ímpetu legislativo no creo que se pierda, pero no es lo mismo sin la figura de Ramírez Cuéllar, que había generado una expectativa, un grupo de trabajo, un cierto consenso para una reforma fiscal. Segundo, pues ahí está una muestra más de que el gobierno no ganó las elecciones, aunque les fue bien en las gubernaturas, perdieron diputadas y diputados y sobre todo perdieron iniciativa política, porque pues en otro escenario de triunfo, de una, digamos, ratificación un poco más sólida del mandato del presidente, pues muy probablemente se hubieran seguido de frente con una reforma más ambiciosa. Ahora, pero sí hay, en fin, hay que ir a lo sustantivo, pues, quién paga, de dónde va a salir el dinero, si es suficiente lo que se perfila en términos de las necesidades de financiamiento de corto y mediano plazo, etcétera. Pero antes yo sí quiero entender, creo que hay un antecedente electoral, pero no es solo electoral. Y es pregunta un poco para ti, Héctor, si a ti te da una idea de por qué esta decisión, o sea, claramente la salida de Herrera de Hacienda implicaba el abandonar también, de alguna forma, la posibilidad de una discusión más amplia. Y ciertamente yo creo que hay pues, razones por las cuales el presidente le confía a Raquel Buenrostro un pedazo de una reforma administrativa. Híjole, pero de verdad va a ser una miscelánea, va a ser una cosa muy sencillita. O sea, como que por un lado, en fin, el requerimiento fiscal no cambió, aunque los votos hayan dicho que se tienen que ir más modestos, ¿no? Está rara esa parte. Totalmente, Alejandro. Y déjame aderezar un poco tu punto para la gente que nos escucha. A ver, Morena tuvo una elección muy exitosa en términos de ganar gubernaturas. Varias de esas gubernaturas están en muy serios problemas fiscales. Entonces, no puede ser vamos a seguir como hasta ahorita, porque tendríamos la ironía que muchos de los estados que ganó el partido en el Ejecutivo Federal tendrían graves problemas en los siguientes 2 o 3 años, incluso problemas inmediatos. Tiene que llegar algún tipo de alivio. Y esto se contradice con este espíritu. A mí me parece, Alejandro, haces una pregunta muy interesante. ¿Qué cambió? El requerimiento fiscal no cambió. Creo que cambió el enfoque y los objetivos. Se pasó de una visión de mediano y de largo plazo que representa Ramírez Cuéllar, con todas las cosas de las que estaba hablando, a una visión muy de corto plazo de mi problema es este sexenio. La siguiente presidenta o presidente, pues a ver qué hace. Yo voy a solucionar este sexenio. Llega un nuevo secretario de Hacienda que al menos con un sector del empresariado tiene muy buena relación. Llega este nuevo secretario de Hacienda que es un promotor del crecimiento a través de proyectos de inversión, proyectos estratégicos, con el pequeño gran problema que no hay dinero para inversión pública. No tiene con qué invertir. Entonces va a tratar de convencer al sector privado de subirse a ciertos proyectos, pues le deseamos el mayor de los éxitos, pero lo hemos dicho en este programa en más de una ocasión, hay proyectos que al sector privado no le interesan y van a quedar ahí pendientes. Por ejemplo, en esta gran discusión fiscal que está o que estaba sobre la mesa, se hablaba de infraestructura pública y muy en especial todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica. Pues probablemente en lo que resta del sexenio va a quedar en términos muy menores. Sí, y la verdad es que incluso el plan de infraestructura que se propuso hace algunos meses, pues quedó como que muy a medias, ¿no? Porque básicamente no hay dinero. Era una gran expectativa, yo diría casi desde el comienzo del sexenio, que se iba a proponer, se estaba posponiendo y al final lo que se presentó pues fue una decepción. Yo creo que en ese sentido hay que destacar que este, digamos, nombramiento
que se va a efectuar, digamos, de forma práctica de Rogelio Ramírez de la O, y al mismo tiempo el cambio en la gobernatura de Banco de México, pues son buenos pasos, un poco tranquilizadores quizás, pero lo cierto es que no hay dinero. Entonces, tú estás comentando, Héctor, que es una perspectiva digamos, de corto plazo para finalizar el sexenio. Yo diría es perspectiva incluso de un año para garantizar los recursos para el año próximo, sobre todo para pues, los principales proyectos infraestructurales que le interesa realizar el presidente, ¿no? Y en un momento determinado, pues se va a llegar seguramente, quizás no el año próximo, pero al penúltimo o último año ya de la presidencia, la situación de realmente como que casi una insolvencia. A nivel de varios gobiernos, como mencionas, pero a nivel casi federal, sobre todo que tampoco ya hay recursos de ese famoso fondo que estaba bastante amplio, digamos, en el sexenio anterior, pero que del que queda pues realmente un mínimo para eventualmente situaciones imprevistas o para pues gastarlo en algunos proyectos que le interesan al presidente. Entonces la situación sí realmente es un poco alarmante, y con esas restricciones de no subir los impuestos. Entonces, otra vez, los que viven en la formalidad, pues sufrirán porque pues el intento va a ser exprimir aún más, digamos, este pequeño pastel o esa pequeña naranjita que tenemos aquí en términos de los impuestos. Sí, sí hay, es decir, sí hay como se acabaron los guardaditos, ¿no? Eso sí, ya de por sí ya les habían dado un llegue y ahora pues creo que ya prácticamente no existen, pero es un poco la pregunta, ¿no? El catálogo de las ideas que se estaban planteando hasta hace poco era un catálogo amplio, ¿no? Digo, no gigantesco, ¿no? No se había hablado hasta donde yo entiendo, por ejemplo, de ampliar el IVA a algunos otros productos. Ahí aparentemente no se estaba pensando en crecer en ingresos a través de ingresos al consumo, pero sí se estaban pensando, por ejemplo, y creo que valdría la pena de hacer un poco un recuento de lo que se va a dejar en la mesa al salirnos de esa mesa de mediano y largo plazo y al irnos por una reforma administrativa o miscelánea fiscal, fue la frase que yo escuché también por ahí, y pues, en fin, da la impresión de que pues no estamos viendo quizá ya pues los impuestos a las herencias y sucesiones, quizá eso ya no va a estar en la agenda, o quizás sí, no lo sé. Otro de los ingresos, de los esquemas que se estaba pensando y probablemente se va a abandonar también, son los impuestos a la riqueza más que al ingreso. Otros de los esquemas que probablemente ahora van a fortalecerse, pues son quizá tasas más progresivas, en fin, no lo sé, no da la impresión de que haya muchas alternativas generadoras de mucho ingreso. Es decir, cuentan, y aquí pues quizá Héctor se sabe mejor estas historias, pero cuentan que todas las subsecretarías de ingresos tenían un listado, ¿no? Que era el listado de posibles ideas para poder generar ingresos adicionales. Y en ese listado alguna vez estuvo pues los impuestos a las telecomunicaciones y el impuesto a los celulares, cosas que después se han ido discutiendo, ¿no? Los IEPS, por supuesto, pero montones de cosas así, ¿no? Que quitar las exenciones a las colegiaturas. Se había hablado de una gran reforma a la tenencia, se había hablado de una gran reforma a los prediales, pero pues a ver, hombre, uno siempre sabe que en ese listado, típicamente cuando se discutía ese listado, que tenía un nombre más o menos pintoresco, era una palabra un poco más fuerte para decir el listado de fregaderas, ¿no? Pero en ese listado, pues ya se daba por sentado que si acaso la mayor parte de las iniciativas iban a ser resultados de un efecto, si acaso de una sola vez, de un efecto, digamos, marginal en su implementación y de poco efecto neto a mediano plazo, pues porque hay muchos ajustes de los mercados, etcétera. Ahí sí mi pregunta, Héctor, es, pues, ¿de dónde van a sacar la expectativa y de las necesidades de ingreso de lo que se esperaba fueran reformas muy importantes, al menos en tenencia, en fin, que pues no hay desde hace tiempo, y otras, ¿no? A lo mejor esa sigue viva, Alejandro. Mira, les cuento un poco. ¿Qué estaba sobre la mesa por el lado de ingresos? Prácticamente todo, exceptuando impuestos al consumo. Todo lo demás estaba sobre la mesa. Entonces, se esperaba
una responsabilidad muy grande de los gobiernos subnacionales, ahorita les platico, pero por el lado federal no se pensaba, fíjate, irónicamente no se pensaban meter con empresas, sí se iban a ir sobre algunos gastos fiscales, se iban a cerrar esas cosas, iba más sobre personas físicas, que eso ya quedó descartado. Sí iba algo por el lado de herencias, se estaban discutiendo probablemente más impuestos al capital, incluso uno al patrimonio, similar a lo que se está discutiendo en Estados Unidos, que sí iba a ser de una sola ocasión, estaba todo eso puesto ahí. Y se esperaba, por otro lado, que los gobiernos subnacionales se metiera un programa de modernización de catastros que nos llevara a mayor prediales, probablemente una tenencia federalizada. Ahorita estamos en una circunstancia medio rara. Casi todo lo federal ha sido descartado, salvo, salvo algo que no había jugado un rol tan grande, que es esto de la simplificación administrativa que debe llevar, según el SAT, a una mayor recaudación. Y aquí hay algunos elementos que creo que valen la pena mencionar, porque no se trata de... Perdón que te interrumpa, pero me temo que esa simplificación administrativa va a hacer que a todos los contribuyentes que piden su devolución de impuestos al final del año les van a simplificar y les digan, no, ya ni la solicites porque ya no se la dan a nadie, cabrón. Esa es la realidad. Mira, A ver, que les cuento que yo llevo como 2 años intentando sacar los impuestos que tengo pagados, digamos, de más, y no hay forma. No hay forma. No te la tomes personal, embajadora, es bastante sistemático y recurrente. Él no se está volviendo regla, pero mira, yo creo que la simplificación administrativa, hay un elemento que si les llegara a salir bien, pudiera estar bien interesante. Van a tratar de formalizar más personas, trabajar con sistemas de pagos, ver qué se hace con el RIF. O sea, yo creo que por ahí es algo que sí se tiene que hacer, que en el mediano plazo, y aquí me voy a contradecir, pudiera ser interesante, es muy incierto de corto plazo. Lo que sí se va también a tratar de hacer, y en esto la jefa del SAT ha sido muy enfática, es se van a revisar tasas efectivas. Empresas que estén pagando muy pocos impuestos con respecto a criterios como sus ventas, su facturación, su margen, yo creo que sí pueden convertirse en blanco de revisiones muy fuertes. Creo que lo que no va a ser descartado es lo de predial y tenencias, que esto pueden argumentar, pues es que no es exactamente algo del ámbito federal, pero van a ayudar a los gobiernos subnacionales a que cobren mejor. Una ayuda, por ejemplo, puede ser una tenencia federalizada, que creo que esa no hay que descartar. ¿Sabes qué? La tenencia se vuelve a poner a nivel federal, pero pues te la participamos al 100% o al 95% o al 90%. Y pues se acaban todas las placas de Morelos en coches no todas, pero todo ese tipo de cosas, y yo creo que el predial va a ser una de las grandes apuestas y por ahí sí puede haber cambios. La gran incertidumbre es los ingresos federales propiamente, qué tanto lograrán subir el siguiente año. Y vienen muchas presiones por el lado de gasto, que ahorita las podemos platicar, y si los ingresos no respaldan eso, pues tarde o temprano va a haber decisiones muy duras, porque si no te suben los ingresos, lo que tú estás esperando, pues a fin de cuentas esto es un problema aritmético. Claro, o te endeudas o cortas gasto. Sí, pero a mí me llamó mucho... Y pareciera que el presidente no quiere ni uno ni otro. A mí me llamó bastante atención que a lo largo de estos meses, de primeros meses de este año, la jefa del SAT y en general el gobierno, pues ha celebrado mucho que la recaudación no ha bajado, ¿no? O sea, de hecho, pues en términos absolutos hay incluso una subida en cuanto a la recaudación comparando con el año anterior, lo cual, como digo, me llamó bastante atención porque estamos viviendo en una etapa de crisis, o sea, una etapa de crisis muy profunda, y aún así esos impuestos, no sé si de todos, pero en todo caso en términos absolutos sí hay una pequeña subida, lo cual yo creo que es una buena señal reflejando pues la eficacia del SAT en ese contexto de sacar
pues precisamente de los impuestos de los que pues pagan esos impuestos. Ahora bien, si se mantiene esa tendencia el año próximo o hasta finales de este año y el año próximo, pues es sin duda una incógnita y eso lo veremos. Ahora bien, quizás por eso también el gobierno pues está intentando como que mantenerse un poco a la defensiva frente a la posibilidad de subir los impuestos, que podría afectar a grupos más amplios quizás de la población, y ve ahí como ciertos huecos que sí aún se pueden cerrar para pues sacar un poco más de impuestos. Pues veremos, o sea, de qué porcentaje estamos hablando en términos prácticos, o sea, en qué cantidad de esos impuestos podrían subir. Pero a raíz de eso sí, digamos, simplificación de los impuestos yo creo que es un gran tema. No sé qué tanto puede efectivamente dar en términos, digamos, reales de ingresos de los impuestos, pero si la simplificación significaría, pues, facilitar la formalización, pues ojalá sería una buena opción. Y aquí solamente les doy un dato. Hace poco tuve que expedir una factura en Polonia. La pude hacer en Word sin ningún problema para una institución pública. Y fue la primera factura que emití en Polonia en mi vida. Y estaba ahí yo preguntando, a ver qué sistema, cómo lo hago, cómo me conecto con el SAT polaco, etcétera. Pues no hace falta nada de eso, porque tenía la experiencia de México, donde sí el sistema es extremadamente difícil. Fiel, imagínate una fiel en polaco, ¿no, hombre? No existe, o sea, bueno, quizás para operaciones más complicadas, pero si eres una persona física con actividad empresarial, has dado una clase, no sé, en una institución pública sobre América Latina, pues sí, tienes que dar, digamos, una especie de factura, incluso no pagas el VAT, o sea, el IVA, desde el punto de vista formal, pero tienes que dar un documento que lo justifique, das una factura, y es tan sencillo que es hasta inimaginable después de la experiencia mexicana, ¿no? Entonces, la simplificación, pues ojalá, y de eso se está hablando, de simplificación de tanto, digamos, en temas fiscales como en temas de regulatorios desde el comienzo de esa administración, y se ha hecho, o sea, prácticamente nada para simplificar, más bien todo lo contrario, hay un caos. Ojalá pues apliquen eso en el tema del SAT, esa simplificación. Yo creo que sería una gran solución. No necesariamente traería mucho más dinero de los impuestos. Ahora, sí hay una pregunta, a ver, hipótesis, la verdad, más que una pregunta, pero hay un gran debate reciente en Estados Unidos sobre los pagos de impuestos de los multimillonarios, ¿no? Salió un reporte muy interesante, exclusivo, olvido el medio, no sé si fue ProPublica o el New York Times, donde se consiguieron los registros de impuestos de los multimillonarios, así desde Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, el que a usted se le antoje, y pues tratando de estimar cuánto es lo que han pagado de impuestos. Y resulta ser que contra su valor, digamos, de riqueza, pues no han pagado ni el 3 ni el 4% en promedio, ¿no? Durante los últimos 15 o 20 años. Y esto tiene que ver en parte con el hecho de que buena parte de sus ingresos adicionales y dividendos al final de cada año no se los pagan en efectivo, sino en opciones de las acciones de sus empresas, y entonces, pues como eso es un activo que todavía no han hecho, digamos, la transacción para que se convierta en dinero, pues entonces no es un ingreso. En fin, hay una decisión oscura ahí de la Suprema Corte gringa, pero es un debate que se está dando respecto a cómo generar el pago correcto de impuestos de quienes tienen más. Y yo sí quiero decir que hay una parte de lo que está ocurriendo, y para mí es una hipótesis, todavía una pregunta, en México, que pudiera ser genuinamente un buen legado gubernamental de este sexenio tan atribulado, que ya por fortuna, como yo he dicho, ya se olvidó, espero, de sus sueños de hegemonía, y pues ya más bien lo vamos a juzgar en términos de resultados de política pública, que no hay casi nada. Pero si un pedacito de su legado es una mejor capacidad para cobrar impuestos bien, particularmente a quienes generan más ingreso en México, puede que no sea un mal resultado. No sé si eso se vaya a dar, la verdad. Y creo que también en el corto plazo va a tener un efecto político complejo, porque
pues ya no es lo mismo ir tras de los empresarios con todas las fuerzas que se tenían al arranque del sexenio que ahorita, con el tiempo que queda y con un Congreso y unos partidos opositores, pues mucho más interesados en empezar a acercarse de nuevo a los empresarios para, iba yo a decir, defender legítimamente sus intereses, pero pues en fin, para hacerle oposición al gobierno, ¿no? A ver, Alejandro, lo que dices es un gran tema. Mira, hace unos meses, cuando estaba este debate en lugares como Argentina, y lo digo con mucho respeto para los hermanos argentinos, pues era muy fácil Que voltear llegaron y en los decir, barcos, que quede claro. además de que pues ellos se manejan en barcos. Ellos hay un tema ahí marítimo importante en su base fiscal. Era muy fácil decir, pues Argentina fiscalmente es un desastre y nadie se los toma muy en serio. Entonces, y ahí terminaba el debate. Cuando el presidente Biden en Estados Unidos abre todos estos flancos de los que está hablando Alejandro, pues aquí el debate se puso mucho más serio, donde era cómo grabar a las grandes empresas, qué ocurría con las fortunas enormes, cómo estar pensando en tasas efectivas más justas. Y para mí, algo que tiene pues, mucho de ironía, porque creo que no hay otra forma de decirlo, es que el empresariado mexicano y muchos grupos en México que solían ser muy reacios a estos temas fiscales, entendieron que a querer y sin ganas tenía que haber una cooperación. Y estábamos en esas líneas cuando el viraje viene del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, que parece tomar una postura mucho más es decir, conservadora. Íbamos caminando juntos, pero mejor ya no. Alejandro, pero se va de nuevo en términos fiscales, el presidente López Obrador vuelve a quedar del lado conservador. Así es. Menos progresista, menos dispuesto a provocar una estructura para generar esa contribución de la que estabas hablando, ¿no? Al lado de lo que está proponiendo el presidente Biden en Estados Unidos, México ahorita está en el lado conservador. Y dices, caray, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Y creo que eso es algo que va a quedar ahí. Vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes meses, en los próximos 2 años. A mí me parece que puede haber efectos indirectos en la medida que la cuestión de los impuestos mínimos a corporaciones globales prosperen, habrá que ver su implementación, habrá que ver México cómo se sube en eso, pudiéramos ser beneficiarios, pero un debate que no solo no impulsamos, incluso de repente hasta nos bajamos de lo que estaba sucediendo ahí. Así es. Y como que sí también hay una pregunta de cómo en ese contexto se construye el más mínimo grado de consenso. Que otra vez, ahí hay una parte, digamos, estrictamente política que yo todavía no me explico muy bien y que está por entenderse, creo yo. Que tiene que ver con este cambio de una tendencia de cierto acuerdo para una reforma un poco más progresiva y de pronto pues no parece que vaya a ir por ahí y habrá que ver, porque además hay que decirlo, el resto de la agenda legislativa del presidente, lo que ha dicho hasta ahorita, está muerta. La idea de una reforma al INE donde tiene toda la oposición en contra, la idea de quitar a los plurinominales en donde incluso el Verde y el PT no van a estar a favor, la idea de el monopolio de la CFE, yo no creo que le alcance, pero ni por error los votos, incluyendo los del Partido Verde, es una incógnita. En fin, no hay mucho por ahí. Y digamos, ahora sí, formalizar el que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa, digo, además de que es una traición a pues toda la argumentación de la primera parte del sexenio, pues tampoco creo que le alcancen los votos. Si solo le alcanzaron los votos para crear la Guardia Nacional bajo la ficción de que iba a ser una parte civil. Y ya cuando se quitan las máscaras y dicen, bueno, va a ser, en fin, no creo que alcance, pues. Entonces, pues la gran pregunta es, ¿por qué ni este pedazo de su agenda legislativa siguió adelante cuando había un camino, ¿no? Y quizás sí es una parte de la derrota de Ramírez Cuéllar, pero no me da la impresión de que esa hubiera sido la preocupación central del presidente. Es más bien
su estrategia de relevo en la Secretaría de Hacienda, su estrategia de relevo en el Banco de México, y lo que parece ser la confianza ciega en que alguien llegó y le dijo, presidente, lo vamos a hacer de esta forma. Y tienes la razón, estamos ante un escenario en el que pues o va a haber deuda o va a haber recortes, pero pues quien también impulsaba los recortes a diestra y siniestra, sin ninguna racionalidad, hay que decirlo también, la secretaria de la Función Pública ya también fue anunciado su cese y su reemplazo por una persona que no creo que vaya a traer el mismo ímpetu de recortes tan sistemáticos en la administración pública federal. Vamos a saber. Y entramos ante una gran incertidumbre fiscal que probablemente va a marcar la segunda mitad del sexenio. O sea, un debate que para bien o para mal pasamos al menos una buena parte de este debate al 24. Entonces, pues, muy interesante. Híjole, yo creo que de este tema pudiéramos hablar muchísimo tiempo, se nos acabó y yo no quisiera dejar de recordarles los resultados de la pregunta de la semana, que era, bueno, ¿cómo considera que se van a reflejar los resultados electorales en la Ciudad de México en las elecciones del 2024? El 56.3% de las personas nos dicen se mueve el panorama, un pequeño porcentaje del 7% no afectan en nada y un 36.6% nos dicen solo reflejan decepción. Yo pregunta para la próxima semana que quisiera hacerle a la gente que nos escucha es, ¿este cambio fiscal del presidente al país lo beneficia, lo pone en riesgo o todavía no podemos saberlo? Beata, Alejandro, no sé si quisieran agregar algo antes de irnos. Yo solamente quiero mencionar que nadie quiere pagar impuestos, pero para que un país funcione, pagar impuestos es crucial. Entonces ojalá, digamos, en ese debate, pues, la gente también y las empresas se concienticen de que esos impuestos son importantes para diferentes políticas públicas. Ahora bien, hay otro paso, cómo se gastan esos impuestos, pero eso yo creo que ya para debates en otras ocasiones. Hay que tener una base para hacer políticas públicas y ya después elegir bien a los gobernantes para que gasten bien ese dinero también. Yo diría que hay pocos momentos y pocos gobiernos con éxito para incrementos impositivos. Tuvimos un episodio al arranque del sexenio de Calderón, después otro en el momento previo, digamos, a la elección intermedia por la crisis fiscal. El electorado los cobró y después otro al arranque del sexenio del presidente Peña Nieto. López Obrador ha desperdiciado por completo la posibilidad de implementar en las leyes un esquema fiscal más de mediano a largo plazo. Vamos a ver con qué terminamos después de este ciclo de discusiones. Sigue habiendo oportunidades, pero creo que los cambios de táctica y de estrategia nos hacen ser menos optimistas. Y es una tristeza porque la verdad es que al final del día la legitimidad de los gobiernos no debiera de ser un bien que se cuide en sí mismo, sino un insumo para tomar decisiones de política pública como estas, precisamente como bien dice Beata, que no necesariamente le encantan a las personas, pero pues que cada quien tenemos que poner lo que nos toca y particularmente quienes tienen más o quienes están por fuera del esquema fiscal actual. Y esa es una condición esencial para la modernización del Estado mexicano, para que podamos implementar buena política pública, sea más de izquierda, más de derecha, pero buena. Y pues quién sabe si vayamos a lograrlo en esta ronda. Ojalá que sí. Con su permiso, creo que el tema fiscal llegó para quedarse. En los siguientes meses lo vamos a estar repasando. Probablemente vaya a estar muy presente en la opinión pública. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Poiré y como saben, me interesa mucho estar hablando de los temas de coyuntura y de las implicaciones de lo que ocurre en la política de nuestro país y del mundo. Y por eso es que durante este verano, con su permiso, les invito a que me acompañen en cápsulas especiales donde vamos a tener invitados sorpresas y conversaciones en cápsulas breves, donde estaremos hablando de los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país
Escucha un nuevo episodio todos los martes de julio en tu plataforma de audio favorita. Se va a poner bueno. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con Su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.